Un Mesías divino y sufriente. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 22. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: Tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre, les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este hecho que narra el Evangelio ocurre en el viaje que hacen Jesús y sus apóstoles hacia la región de Cesarea de Filipo. Lucas solo dice que ocurrió mientras oraban. Jesús les preguntó sobre la opinión de la gente sobre su persona y luego sobre quién pensaban que era él. Pedro le contesta que él es el Cristo, el Mesías. Jesús les prohíbe divulgar este conocimiento. Luego les revela por primera vez su pasión, muerte y resurrección, y también por manos de quién tiene que sufrir. Hablaba esto abiertamente, dice el Evangelio paralelo de Marcos. Es llamativo que de su pasión hablaba abiertamente, es decir, lo daba a conocer sin ocultar nada, y sobre su condición de Mesías les prohibía divulgarlo. Es que Jesús quería enseñar a sus apóstoles su verdadero mesianismo, que distaba mucho del pensamiento judío y de sus dirigentes. Jesús quiere evitar el aumento de esta concepción errada de un Mesías poderoso y triunfalista, sobre todo del poder romano y de grandezas terrenas. Por el contrario, Jesús quiere manifestar el aspecto central de su mesianismo, de cruz, profetizado en el Antiguo Testamento por los profetas, particularmente por Isaías, y su revelación del siervo sufriente, que ha venido para sufrir por los hombres y darles una liberación interior para que entren en su reino. En este Evangelio se proclaman los dos aspectos centrales del mesianismo de Jesús. Es un Mesías divino, revelado por Pedro como respuesta a la pregunta de Jesús y explicitado en el paralelo de Mateo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16:18. El segundo aspecto es que es un Mesías sufriente, y esto lo revela él mismo Jesús al profetizar por primera vez su Pascua. Estos dos aspectos se unen en lo central de la misión de Jesús, que es la redención de los hombres. Un Mesías divino que repare la ofensa a Dios y una reparación por el sufrimiento y la muerte en cruz que culmina en el triunfo de la resurrección para salvación del género humano. Pedro, dicen Mateo y Marcos, ante la predicción de su Pascua, lo aparta del grupo y lo reprende por lo que dice. Y parece que Jesús se volvió con él a donde estaban los demás discípulos y lo reprendió llamándolo Satanás, y diciéndole que se apartara de él con estos pensamientos. Y dice una frase curiosa: tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Lo llama Satanás, es decir, diablo. Este nombre que le da a Pedro, especie de insulto, tiene una razón de ser verdadera y profunda. Además, contrasta diametralmente con la felicitación que ha hecho a Pedro por confesarlo Mesías, Hijo de Dios. En la confesión, Pedro es inspirado por Dios y manifiesta el conocimiento de Dios.
En la reprensión a Jesús, Pedro actúa movido por sus pensamientos humanos, de allí que Jesús le recrimina no pensar como Dios, sino como hombre. ¿Pero acaso el hombre no piensa como hombre? Sí, pero el hombre de fe debe pensar como Dios y no ya como hombre. La fe es mirar como Dios y dejar de lado la mirada humana. Jesús lo llama Satanás, quizá recordando la tentación que le hizo Satanás antes de empezar su misión, tentación de un mesianismo deslumbrante que abundará en pan, prodigios espectaculares y poder mundano. Pero el mesianismo de Jesús, según la voluntad del Padre, era un mesianismo de cruz, extraño al pensamiento judío, pero revelado en los profetas. El hombre de fe tiene que adquirir los pensamientos de Cristo, dice San Pablo, los pensamientos de Dios. Su mirada, incluso humana, tiene que mirar a través de los ojos de Dios. La voluntad de Dios es que Jesús nos redimiera por el sufrimiento, y la entrega de Jesús a la muerte fue voluntaria, para hacer la voluntad de Dios por amor al Padre y por amor a nosotros. Y esa voluntad divina debemos aceptarla por la fe en el camino seguido por Jesús y en el camino que Dios ha pensado para nosotros. Nosotros también tenemos que transitar por el camino de la cruz para llegar al cielo, y tenemos que aceptarlo como Jesús, libre, voluntariamente y por amor. Mirar con la mirada de Dios en cada momento es hacer su voluntad a cada momento, nada extraordinario. Nuestro deber de Estado hecho según el querer de Dios. Si permite o quiere sufrimientos es porque están escritos según su querer en nuestro camino al cielo. Si nosotros buscamos sufrir por Él, que suframos según su querer. Pero las cruces que Dios nos manda son mejores que las que nosotros buscamos. Y la aceptación de la voluntad de Dios la puedo hacer resignado porque es mi obligación y está bien, pero puedo darle el condimento del amor para que sea más perfecta. La voluntad de Dios aceptada por amor lleva consigo gozo y alegría.